secuencia completa, abandonando órbita terrestre ahora. Descenso manual, altitud 300 metros, 200, 100. Estoy viendo algo, no es roca. Control, encontramos algo orgánico. Está reaccionando a nosotros, parece un simbionte adherido al suelo lunar. Sí, ya sé que nada de esto pasó y a lo mejor nunca pase, pero lo que te voy a contar en este video hoy sí creo que pase. Así que agárrense, porque este es el origen explicado del experimento 1006 con una semilínea cronológica. Let's go. Para esta teoría ocuparemos 4 elementos importantes en cuál basarnos, pero sobre todo ningún elemento ocupado para crear la línea de tiempo será inventado por mí, sino por elementos, pistas y conceptos que el mismo juego ofrece. El primer elemento será la conversación de Elliot con su hijo adoptivo Ollie, alias Experimento 1006. La conversación del Experimento 1006 con Poppy en la hora del té, el primer VHS del capítulo 1 del científico en la hora de la alegría y por supuesto la nota final del Dr. Preston Wheeler. Estos 4 elementos nos ayudarán a entender definitivamente quién es 1006 y por ende quién es Poppy. Ahora sí, iniciamos con el capítulo 1 de este video. Le llamaremos... En algún año de la década de los 60, una empresa llamada Bichetech, ubicada en Eurasia, descubrió en algún lugar muchos lotes de amapola. Siendo un laboratorio que estudiaba las plantas, decidieron llevarla para examinarla. En medio del estudio, el laboratorio determinó que la amapola era demasiado extraña, contenía propiedades desconocidas que debían ser examinadas por alguien realmente capaz. Desde este momento entra en juego el brillante genio Elliot Ludwig. El laboratorio lo contactó con el fin de poderle enviar varios lotes de amapola para que él pudiera investigarla y tal vez descubrir las propiedades desconocidas que contenía. Elliot Ludwig, siendo un biólogo y juguetero, recibe todos los lotes de amapola en Playtime Co. Inicialmente determina las propiedades básicas de esta flor como la regenerativa. En medio de este estudio, Elliot recibe el golpe más duro de su vida, la muerte de su hija Poppy Ludwig. Al pasar por esto y tener la extraña amapola en su poder, decide obsesionarse con encontrar aquello que le hacía especial, porque quizás ahí estaba la respuesta de poder traer de vuelta a su hija, tanto así que inclusive decidió crear el programa de jóvenes genios, en el que convocaría a los mejores científicos del país para poder ayudarlo en su búsqueda del secreto de la amapola. Entre este grupo de jóvenes conocería a Harley Sawyer, su mejor alumno por diferencia, pero con problemas de ética, humildad y falta de empatía hacia la humanidad, por lo que Elliot toma la dura decisión de expulsarlo del programa con una carta muy detallada y honesta. Debido a esto nació un odio profundo en Sawyer hacia Elliot, un odio que mucho más adelante tendría terribles consecuencias. Elliot junto a su equipo echaron a andar todo tipo de experimentaciones con la amapola, utilizando animales, avanzando progresivamente hacia organismos cada vez más grandes. Uno de estos registros corresponde al experimento 814. En esta prueba se utilizó una rata viva, la cual fue alimentada durante 2 semanas con 3 porciones diarias de flor de amapola. Al finalizar el periodo de alimentación, la rata fue sacrificada y sumergida en una mezcla de gel de amapola y gel conservante, con el objetivo de preservar el cuerpo. Una semana después, mientras aún permanecía dentro del gel, los científicos aplicaron una descarga eléctrica en un intento de reanimarla. La rata permaneció sin respuesta y la conclusión escrita por Elliot fue la siguiente: aún creo en el potencial de la flor de amapola. Sus propiedades desconocidas me llevan a pensar que la mezcla y el procedimiento correcto podrían poseer propiedades restaurativas. La flor de amapola ha tenido durante mucho tiempo un fuerte simbolismo y no creo que sea sin razón. Quizá algo más grande que una rata produzca resultados diferentes. En este momento aún no se descubrían aquellas propiedades desconocidas. Se necesitaban de más intentos junto con la mezcla de gel conservante. Elliot decía que quizás algo más que una rata produzca resultados diferentes, pero aquí debo aclarar que Elliot de primas a primera no se refería a un cuerpo humano. En investigación biológica real, los experimentos suelen escalar
escalar así. Ratas o ratones vienen siendo la primera prueba básica. Conejos, gatos y perros, organismos más complejos. Primates vendría siendo ya la fisiología más cercana a humanos. Y por último, humanos, solo cuando ya existe una hipótesis fuerte. En la década de los años 70, Elliot Ludwig y su equipo lograron descifrar propiedades hasta entonces desconocidas de la flor de amapola. Propiedades que posteriormente serían combinadas con un gel conservante experimental para crear un nuevo material biológico, el primer sustrato artificial, un compuesto al que llamaremos sustrato crudo. Este material no parecía diseñado únicamente para preservar tejido muerto. Todo indica que funcionaba como un medio orgánico capaz de mantener materia biológica estable durante largos periodos, permitiendo que procesos biológicos continuaran incluso después de la muerte del organismo original. En otras palabras, no era solo conservación, era un entorno de desarrollo, el primer medio creado por Playtime Co. para el posible surgimiento de una conciencia viva. Y aquí es donde la naturaleza del experimento cambia por completo, porque si el sustrato crudo tenía origen vegetal, derivado directamente de las propiedades biológicas de la amapola, entonces cualquier conciencia emergente dentro de él no tendría un origen humano ni animal. Sería una forma completamente nueva de inteligencia biológica, una inteligencia nacida desde materia viva vegetal, lo que podríamos definir como una inteligencia fitogénica, no una inteligencia artificial digital, no un humano modificado, sino una mente orgánica cultivada en laboratorio, la posible primera conciencia no humana creada por la humanidad. Y si el objetivo de Elliot no era transferir una mente existente, ya que para esa época era impensable, sino permitir que una surgiera por primera vez, entonces la verdadera pregunta no es ¿qué era el sustrato crudo? La pregunta es ¿quién fue la primera conciencia que despertó dentro de él? Esta entidad consciente sería descrita por los científicos de Elliot como un imitador, una inteligencia capaz de aprender observando el comportamiento humano, capaz de repetir, replicar y absorber todo conocimiento aprendido. Y tal como ocurre con una planta que se le debe de dar una maceta para que se desarrolle, a esta entidad se le otorgó un recipiente al cual adaptarse, un cuerpo, un juguete masculino diseñado para niños, quizá un pequeño bufón, quizá un marinerito. Esta nueva vida no poseía una identidad propia, su mayor habilidad era imitar. Por ello, los científicos recurrieron al método de acondicionamiento. No intentarían transferirles recuerdos, le enseñarían a convertirse en alguien. A esta nueva inteligencia se le enseñaría a ser un niño real que alguna vez existió dentro del Playcare y que por razones desconocidas falleció. Pero de él permanecían registros, videos, hablando, jugando, interactuando, todo lo necesario para que aquella nueva conciencia pudiera observar, aprender e imitar. No estaban creando a un humano, estaban construyendo una identidad. Ese niño sería conocido como Oli, y aquella entidad consciente terminaría siendo catalogada por Playtime Co. como el experimento 1006, el primer imitador. Aquí debemos hacer un salto en el tiempo para comprender mejor esta naturaleza de 1006. Muchos años más tarde, después de la Hora de la Alegría, conoceríamos una de las notas más importantes y reveladoras que nos ayudarían a conocer y entender quién es 1006. La nota fue escrita por Preston Willard, en donde se arrepiente profundamente de haber confiado en el prototipo y señala culpables. Y lo que dijo Preston sobre el experimento 1006 fue lo siguiente, y cito: "Creí que el prototipo era una víctima, un niño obligado a convertirse en algo más, algo distinto. Creí que el trato que habíamos hecho lo dejaría libre, que aquello pondría fin al trabajo. Leí su historia, quién solía ser. Permití que mis suposiciones sobre sus acciones me guiaran. La verdad es que el prototipo es un monstruo, un imitador que ha visto lo peor de nosotros y no desea nada más que
que devolvérnoslo todo. Preston conoció la verdadera naturaleza de 1006 al leer su historia en un registro. Leyó su origen y quién solía ser. Preston interpretó los actos del prototipo según lo que creía que era, no según lo que realmente era, y ese fue su mayor error. Él creyó que 1006 era una víctima, un niño atrapado en el Playcare obligado a convertirse en algo más, en algo distinto, tal como ya había ocurrido con los experimentos Bigger Bodies del Dr. Sawyer. Creyó que 1006 reaccionaba como un niño lastimado, como alguien movido por el dolor o por el sufrimiento. Preston creyó hasta el final que estaba ayudando a un niño más, otra víctima de las experimentaciones de Playtime Co. Por favor, te pido que agregues a tu lista de deseos de Steam mi propio juego indie de terror inspirado en Poppy Playtime llamado Funny Park Reawakening. Si lo haces, estarás apoyando muchísimo al proyecto y al equipo con el que estamos trabajándolo con mucho amor. Quiero ofrecerte una historia distinta sin perder el feeling del mascot horror. Mientras más gente lo añada, más posibilidades tendrá de ser recomendado en Steam. Y también puedes ver completo el tráiler de la demo aquí en mi canal. Dejaré los links en la descripción. Agrégalo ya a tu lista de Steam. Ahora sí, continuemos. Preston Wheeler creyó que era humano, pero esa interpretación estaba equivocada. Por eso más adelante concluye: la verdad es que el prototipo es un monstruo, un imitador. Preston creyó estar ayudando a un niño cuando en realidad estaba frente a algo que solo aprendía a parecer uno, un gran imitador, algo que simplemente nunca fue humano desde el principio. Eso significa que cuando Preston conoció a 1006 por primera vez, él estaba mirando una entidad consciente dentro de un juguete con forma humana, aprendiendo a hablar, reaccionando emocionalmente. Por eso Preston asumió que se trataba de un niño atrapado allí, no porque existiera evidencia real de que fuera humano, sino porque su apariencia y su comportamiento lo sugerían. El juguete funcionaba como una interfaz emocional. Si 1006 aprendía observando a los humanos, entonces él imitaba las voces, imitaba emociones, imitaba apego, imitaba dolor. Así, el disfraz perfecto sería un cuerpo humanoide infantil. No porque fuera humano, sino porque así los humanos confiarían en él. Así podría ocultar mucho mejor su verdadero origen, ya que 1006 era un gran secreto dentro de Playtime Co. que pocos sabían de él. Si la conciencia nace del sustrato vegetal, no posee identidad propia, necesita un modelo, aprende por observación, se adapta a un rol. Entonces el juguete humanoide sería básicamente el primer recipiente social donde aprende a existir, no un cuerpo original, sino un contenedor de aprendizaje humano. Quizá Preston Wheeler no se equivocó al ver a un niño, tal vez el error fue asumir que aquello era un niño, cuando en realidad solo estaba aprendiendo a parecer uno. Y eso explicaría por qué Elliot seguía llamándole Oli, incluso cuando ya no lo era, porque Elliot no veía al prototipo, veía al niño al que había enseñado a existir, a aquello que le enseñaron a ser un niño, un humano. Ahora regresamos al pasado, al punto exacto en que 1006 comienza a existir imitando a un niño. Según los archivos oficiales, tanto el experimento 1006 como el experimento 1007, Poppy, representan el legado de este descubrimiento, una nueva forma de vida, una conciencia artificial orgánica creada dentro de los laboratorios de Playtime Co. gracias a la amapola. La propia base de esta creación sugiere algo inquietante, que 1007 existe gracias a 1006. Poppy sería entonces quien heredaría lo mejor del molde original del prototipo, tal como el propio Oli le dijo a Elliot. Soy una prueba, un prototipo.
Él no era el resultado final, era solo un prototipo, una versión inestable, una prueba diseñada para cumplir un propósito específico. Gracias a 1006, los científicos comprendieron que podían desarrollar versiones más refinadas de esta nueva conciencia artificial orgánica, y entre esas versiones mejoradas estaba Poppy. Y aquí es donde esta teoría introduce uno de los posibles plot twists más trágicos de toda la historia, porque la dolorosa realidad de Elliot Ludwig es que jamás logró revivir a su verdadera hija. Si Poppy fue creada a partir del modelo de 1006, entonces Poppy no sería un regreso, sería una nueva imitadora. Una imitadora a la que se le enseñó a convertirse en la hija de Elliot Ludwig, nada más y nada menos que Poppy Ludwig. Poppy habría pasado exactamente por el mismo proceso de acondicionamiento que Ollie. Le enseñaron todo sobre la verdadera Poppy Ludwig: videos, cartas, su diario, incluso su propio padre Elliot le enseñó quién debía ser, relatándole su vida, sus recuerdos, cuánto amaba el campo, cuánto amaba la amapola, cómo era una niña que soñaba con explorar el mundo. Al experimento 1007 no se le permitió descubrir quién era, se le obligó a convertirse en alguien que nunca fue, la hija muerta del gran genio científico y juguetero de Playtime Co. Qué ironía que la muñeca Poppy, además de llamarse como la flor de amapola, pudo haber nacido como una misma. Pero entonces surge una pregunta importante: ¿cómo podemos saber que las cosas realmente son tal como las estoy explicando? Para responder eso debemos volver a uno de los 4 elementos que mencioné al inicio, una parte clave de la conversación entre Poppy y el experimento 1006 durante la hora del té, porque el prototipo le dice algo a Poppy que cambia completamente cómo debemos entenderla, y cito: actúas como una niña porque te condenaron y eso es lo que te hicieron ser. Una frase breve pero extremadamente reveladora, porque no está describiendo quién es Poppy, está describiendo lo que le hicieron convertirse, confirmando así su verdadera naturaleza, la de un imitador. Poppy no actúa como una niña porque lo sea, sino porque fue creada para aprender a hacerlo, y eso lo conecta directamente con Ollie, el experimento 1006. Ambos pertenecen al mismo origen, la misma línea, la familia de los imitadores. Para entender este nuevo arco dentro de la historia, primero hay algo que debe quedar claro: Elliot Ludwig jamás experimentó con niños. Eso habría ido completamente en contra de su ética como científico, y por eso más adelante hablaremos del cuerpo del niño plantado en la casa de la finca de Elliot Ludwig, el que tanto se cree que es el cuerpo que ocuparon para crear a 1006. Pero volviendo donde estábamos, Elliot buscaba el bienestar de la humanidad y especialmente la protección de los niños, y por eso mismo todo apunta a que fue el único que trató a 1006 de forma distinta, no como un experimento más, sino como alguien, aunque sí existía un interés detrás: el poder tener de vuelta a su hija gracias a 1006. Pero a pesar de esto, Elliot entendía algo que los demás científicos no lograron ver. Ollie ya no solo estaba aprendiendo a comportarse como un niño, había aprendido a sentir como uno: celos, envidia, miedo a quedarse solo. Y fue entonces cuando Elliot hizo algo que nadie antes había intentado: le ofreció una familia, le ofreció conocer a Poppy, su futura hermana. La idea era simple, pero profundamente humana: enseñarles a ambos a aprender a ser hermanos. Elliot creía que podían sanar juntos, que podían llevarse bien, y es aquí donde escuchamos el audio completo de aquella conversación. ¿Dijiste algo, Oliver? Si quieres hablar, estoy aquí. No pretendo saber lo que sientes, pero... Es que siempre fue por ella. ¿A qué te refieres?
de ella. Mi muchacho. No puedes llamarme así. Polly se fue y yo soy una prueba, un prototipo. Cuando la recuperes me vas a olvidar igual que él, como todos ellos. Nada hará que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero podríamos ser una familia, si quieres. Y si sirve de algo, creo que tú y ella se llevarían de maravilla. ¿Y sobre tu nombre? Bueno, puedo llamarte como quieras. ¿Cuándo podré conocerla? Pronto. Espero. Muy pronto. Hay una frase dentro de ese audio que no deja de resonar, porque revela algo que cambia completamente cómo vemos a 1006. El prototipo tiene miedo al abandono, no por Elliot, sino porque ya había ocurrido antes. Otros se acercaron a él y lo abandonaron, otros lo estudiaron y lo abandonaron. Otros aprendieron de él y lo abandonaron. Siempre sacaron un provecho, pero después lo dejaron atrás. Por eso le dice a Elliot que cuando traiga de vuelta a su hija, también lo olvidará, como lo hizo otro hombre, como lo hicieron todos los demás. En inglés, la frase menciona tomar un martillo, como lo hicieron otros antes, pero no parece hablar de violencia física, parece hablar de algo peor, de repetir la misma herida, el abandono. Elliot entonces responde con algo inesperado: crear una familia, un lugar donde 1006 nunca más vuelva a estar solo. Y podría ser esta la idea de paraíso que tanto menciona ahora. Para Ollie, su primer paraíso fue vivir bajo el regazo de una familia. Y aquí nace una pregunta incómoda: ¿por qué 1006 teme a ser abandonado? ¿Significa que otros científicos ya se habían aprovechado de él antes, creando nuevos imitadores, nuevos sujetos a los que enseñarles a ser alguien, tal como sucedería después con Poppy? Si eso ocurrió, entonces debemos preguntarnos algo más grande: ¿por qué 1006 y 1007 son llamados el legado? La respuesta podría estar en Elliot, porque ellos dos son los únicos experimentos en los que él estuvo directamente involucrado. Son las creaciones hechas bajo su supervisión personal, lo que implica algo inquietante. Otros procesos experimentales basados en 1006 pudieron haberse realizado fuera del registro oficial: experimentos derivados, sujetos clasificados, intentos posteriores nacidos del descubrimiento original, no una continuación directa oficial de Poppy, sino descendientes del legado que jamás conocimos, que quedaron archivados, ocultos, olvidados. Y entonces una frase del capítulo 1 comienza a tener un nuevo significado. El científico afirma: el experimento 1006 posee todas las habilidades de los de su tipo. Dice tipo, le está dando una categoría a 1006, lo que abre una posibilidad enorme: que existan más imitadores, más conciencias aprendiendo a ser humanas. Y si Poppy posee habilidades ocultas por pertenecer a esta línea, entonces 1006 también las posee, porque ambos pertenecen a la misma familia, la familia de los imitadores. Una generación experimental iniciada por Elliot Ludwig, una generación distinta, separada, no relacionada con los Bigger Bodies de los 90, algo más antiguo, más profundo y posiblemente la verdadera causa de todo lo que ocurrió después en Playtime Co.
Al fin llegamos al tramo que divide la era de los experimentos iniciales con la era actual del Dr. Harley Sawyer. En este punto debemos comprender algo crucial. Para 1990, Oli 1006 no era aún el imitador que buscaba devolverle todo a la humanidad. No había aprendido, por así decirlo, todo lo malo del ser humano. Para entender este inicio debemos basarnos en la carta de Late Peter, una carta que dice así: donde siquiera empezar con esta semana de pesadilla, estaban escondidos en el Playcare probablemente durante varias semanas, y de alguna manera nadie lo notó. Si no hubiera sido por el accidente con ese niño, Theodore, no estoy seguro de que los hubiéramos descubierto en absoluto, ni el cuerpo de Elliot. En cualquier caso, el amigo imaginario de Theodore no quiere hablar con nadie, pero la chica, la que en las notas de Elliot aparecía como 1007, es poco más cooperativa. Me siento como un idiota solo por escribir esta parte. Ella se presentó como Poppy, no solo la muñeca, sino la niña en la que se basaron las muñecas, Poppy Ludwig. Me recordaba cómo nos conocimos, tenía la misma voz y todo. Lo hacía aún más inquietante el hecho de que parecía completamente traumatizada por todo el asunto. Es imposible, ¿no? Esa niña ha estado muerta desde hace mucho tiempo. Pero hay más. Mi investigador encontró cosas en una oficina que Elliot había escondido. La mayor parte está destruida, pero aún quedan fragmentos. Todavía no sé qué pensar de todo esto, pero sé con certeza que algo grande ha estado ocurriendo bajo nuestras narices, y sea lo que sea, creo que pudo haber sido lo que mató al viejo. Sabemos que todo esto pasó en 1990 porque gracias al accidente de Theodore Campbell se descubrió a 1006 el cuerpo inerte de Elliot Ludwig y a Poppy. Late Peter conoce de golpe los secretos más oscuros de Playtime Co., aunque apenas la primera capa. Ahora deberá trabajar para descubrirlo todo. En este punto quiero plantear algo. Es posible que 1006 tuviera una apariencia similar a la de Poppy, pero ya con ciertas modificaciones, como su garra. Esto debido al contacto directo con el sustrato crudo del que fue creado, el que posiblemente en ese momento tuviera en el interior. Es probable también que por eso 1006 fuera una versión inestable, afectado progresivamente por los efectos secundarios del sustrato crudo, a diferencia de Poppy, creada a partir de un sustrato refinado. Y recordemos que uno de los efectos al tener contacto con el sustrato crudo son los injertos biológicos no biológicos en el cuerpo de ese ser, lo que explicaría la garra. Pero 1006 no era aún lo que hoy conocemos, ni en actitud ni físicamente. Por eso Late menciona que el amigo imaginario de Theodore no quería hablar. Su actitud era más tímida, más contenida, refiriéndose claramente a 1006. Otra prueba de que 1006 aún no se había corrompido es que cuando vio en peligro a Theodore Campbell, este lo asistió en vez de huir. Decidió intentar salvar al niño, uno de los primeros ideales de su padre Elliot Ludwig, de los que había imitado, ya que Elliot sí amaba a los niños. Esto también revela las razones por las que 1006 deseaba escapar. Tal como mencioné antes, no dejaban de investigarlo ni de utilizarlo, no de la manera brutal en la que luego lo haría Harley Sawyer, pero sí lo suficiente como para querer huir, y no solo, quería hacerlo junto a su familia, su hermana Poppy y el cuerpo de su padre Elliot. Algo terriblemente había pasado atrás, algo que involucraría al cuerpo o equipo de Elliot Ludwig. Quizás Elliot sufrió alguna traición de la que ahora desconocemos, pero que hizo que tanto Oli como Poppy decidieran escapar junto al cadáver de su padre. Es aquí donde Late Peter, con este secreto en sus manos, decide llamar de vuelta al Dr. Harley Sawyer, y ese fue el punto sin retorno, el momento que terminó por empeorar la historia tal como la conocíamos. Harley no solo regresó para tomar el control del legado de Elliot Ludwig, regresó con odio y con una necesidad de venganza que transformaría todo en un infierno. Recordemos que además de tomar el control de las experimentaciones,
operaciones y las máquinas de Elliot, debía resolver un problema crítico, las enormes deudas que estaban rompiendo la empresa, y ahí nacen los Bigger Bodies, experimentos basados en el sustrato refinado de la amapola utilizado por Elliot, pero aplicados en cuerpos de juguetes más grandes con conciencias de niños reales destinados a reemplazar la mano de obra existente. Pero hay que tener en cuenta que descubrir todos los secretos llevaría demasiado tiempo que Harley no tenía, así que hizo lo que prácticamente alguien haría con poco tiempo y de forma ortodoxa, claramente con ganas de descubrirlo todo rápido, empezar a experimentar tanto con Poppy como con 1006 para entender de qué estaban hechos y si con lo que tuvieran en su interior podría hacer realidad la idea de los Bigger Bodies. Y así fue. Sawyer entendió que Poppy era una creación más estable que 1006, gracias también a algunos documentos encontrados de Elliot, por lo que la clave inicial para sus Bigger Bodies no estarían en 1006, sino en Poppy. Y es por eso que a ella la ocuparon como recipiente de donde extraían el sustrato refinado para crear más experimentos. Eso explicaría el VHS del capítulo 4 entre Poppy y Ollie, donde sufre porque no paran de hacerle daño, de experimentar con ella todos los días. En ese momento 1006 era el Ollie comprensible y consolador, tal como le enseñó su padre Elliot. Además de enseñarle a ser un niño, un buen hijo adoptivo, también le enseñó a ser un buen hermano. Ellos te lastimaron, ¿no? No hay más que puedan hacer para lastimarme. Nada más de lo que ya me han hecho. Algo te molesta, Poppy. Algo que necesitas hablar. No necesito nada esta noche. Ollie, solo quiero dormir. Pero no es solo eso. Hay algo que no me dices. No lo hay. Sé lo que estás haciendo, Poppy. Hablando así. No pienses ni por un segundo que te creo. Solo dime lo que sientes. Por favor, háblame con honestidad. ¿Hablar? ¿Hablar? ¿De qué quieres que hable? Sí, yo... ¿De qué quieres hablar, eh? ¿Hablar contigo? ¿Para qué para ya? No, Tengo miedo, Ollie. ¿Eso es lo que querías escuchar? Tengo miedo, estoy enojada y ya no tengo idea de qué voy a hacer. Las personas malas no dicen lo que quieren, ni escuchan. No les importa cuánto dura algo. Llevan semanas y semanas de tomar cosas y reubicarlas, tomarlas y reubicarlas, una y otra vez. Y nunca nada mejora, y nunca mejorará. Pero ¿sabes qué me asusta más que nada, Ollie? Me asusta que cada vez que lo hacen, cada vez que me abren, lo siento menos. Los odio. Lo odio a él. Y odio. Ya no soy nada, Ollie. Nadie. Soy una cosa. Y nada de lo que me hagan me duele más que eso. No eres una cosa para mí. Eres Poppy. Y hablar contigo así... Sé
que no justifica nada de lo que te hacen. No puede. Pero me hace sentir que una parte de mí todavía sigue aquí. Por más pequeña que intenten hacerla, al lado de todo eso, al lado de todo lo que te hacen, significa que no han matado a Oli. Estoy aquí, Poppy. Para ti, siempre estaré aquí. Regresando con Sawyer, la idea era clara, utilizar a los niños del Playcare experimentados en cuerpos más grandes para ocupar puestos obreros y abaratar costos de producción. Literalmente poner a trabajar a juguetes. Hasta ese momento no existían experimentos con capacidades físicas realmente superiores. Para esta nueva iniciativa, los niños eran preparados mental y físicamente a través de pruebas como las que vimos en la Game Station del capítulo 2. Los mejores serían seleccionados, tal como ocurrió con Mary Payne, alias Mommy Long Legs. ¿Pero por qué? Porque Harley no volvió como un científico reformado, volvió como el hombre que Elliot expulsó del programa de jóvenes genios, poco ético, poco humilde, nada empático con la humanidad y lleno de resentimientos. Si debía vengarse, lo haría con lo que Elliot más amaba: los niños. El imperio construido para mejorar la vida de huérfanos sería profanado por los ideales corruptos e imperdonables de Harley Sawyer. Una vez entendida esta introducción de Harley en los años 90, podemos responder a la siguiente pregunta: ¿por qué el cuerpo plantado en la finca de Elliot Ludwig no es el cuerpo de Oli utilizado para crear a 1006? Y estas son las razones. Para la creación de 1006 no se necesitó ningún cuerpo humano, como ya he explicado. La ética y moral de Elliot jamás permitirían vaciar el interior del cuerpo de un niño de su orfanato para convertirlo en experimento. Y los tiempos tampoco concuerdan. El cuerpo del niño fue encontrado en la casa de Elliot cuando Elliot Ludwig ya había fallecido, tal como lo especifica la misma radio. Eso significa que el cuerpo fue plantado después de 1990 y antes del 8 de agosto de 1995. Para ese momento, 1006 ya existía, al igual que Poppy, y estaban siendo experimentados por Harley Sawyer. La carta de Late lo confirma. Los encontró a los tres escondidos en el Playcare, 1006, 1007 y el cuerpo de Elliot. Si no hubiera sido por el accidente de Theodore, jamás los habrían descubierto. Y con esto se desmonta la teoría de que el niño hallado en la finca era Oli y que sus restos fueron utilizados para crear a 1006. Si Oli alguna vez existió, fue un niño del Playcare de muchos años atrás. Un niño de verdad que por alguna razón pudo haber muerto, y fue de ese niño del que 1006 aprendió a ser un niño. Ahora bien, con todo el control de la fábrica, Harley se obsesiona con 1006 y 1007. Busca entender aquello con lo que fueron creados, pero especialmente a 1006, porque dentro de él se encontraba el sustrato crudo, la clave para comprender toda esta naturaleza. Y para obtener respuestas, Sawyer recurrió a la violencia absoluta. Torturó a 1006 de maneras inimaginables. Y entonces aquí entra la primera grabación que escuchamos del doctor, obligándolo a hablar nuevamente. ¿Acaso sientes algo? ¿A qué refiere tu pregunta exactamente? Nos pegas, golpeas, cortas nuestra carne. Lo sientes. Hay un secreto en tu interior, 1006, con un valor inconmensurable. Corto, clavo y quemo por él. Y cada sesión estoy más cerca. Puedes hablar o no, pelear o ceder. Igualmente aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Y me emociona. Gracias. Me
¿Agradeces? Por supuesto. Aprendo algo nuevo sobre ti cada día. 1006 no confiaba en nadie más que en su padre Elliot y en su hermana Poppy, y lo primero que le preguntó a Sawyer fue: ¿por qué nos cortas? El doctor respondió que había algo inconmensurable en él, algo que haría cualquier cosa por descubrir, que aprendía de él cada día. Y 1006, reafirmando su naturaleza imitadora, respondió con la misma voz del doctor: también aprendo algo de ti cada día. Ese fue el punto de quiebre de 1006. Fue ahí cuando nació una nueva intención en él: imitar todo lo malo de los doctores que lo sometían. Toda la maldad que conocemos de 1006 fue aprendida, imitada, principalmente de Harley Sawyer. Aprendió la violencia, la falta de empatía, la crueldad, la complicidad entre científicos, la traición, la mentira, los defectos y pecados del ser humano. Inclusive aprendió el asesinato. 1006 los imitó, y por eso Preston dejó escrito en su última nota: es un imitador que tan solo quiere devolvérnoslo todo. Tanto 1006 como 1007 fueron torturados y experimentados una y otra vez por Sawyer y su equipo. Por eso el Ollie bueno que alguna vez creímos que existió, sí existió antes de conocer a Sawyer. 1006 había imitado lo bueno de la humanidad, sobre todo de su padre Elliot Ludwig. Fue compasivo con Poppy, salvó a Theodore de la muerte, incluso cuando estaban abusando de Poppy durante los experimentos para extraer lo necesario e iniciar nuevas generaciones de cuerpos más grandes. Él estuvo ahí consolándola, pero todo cambió. 1006 dejó atrás a Ollie, no porque desapareciera, sino porque decidió enterrarlo una segunda vez, reemplazarlo para adoptar la maldad, la violencia y la venganza del peor ser humano que conoció, la verdadera contraparte de Elliot Ludwig, el doctor Harley Sawyer, y así poder sobrevivir. Y es así como 1006 empieza su plan para su nuevo reinado. Imitaría a todos los científicos hasta convertirse en uno. Después de la Hora de la Alegría, tras 1995, canónicamente reinicia el conteo. Comienza sus experimentaciones desde cero, pero esta vez ya no serían juguetes con humanos dentro, serían humanos creados como juguetes, modificados al gusto, tal como el experimento 28 del nuevo VHS, hecho por 1006. Para hacer un cierre con respecto al sustrato crudo y refinado, existen documentaciones que las investigaciones nuevas lideradas por el Dr. Sawyer modificaron el sustrato hasta el punto que se volvió incontrolable y despertaron en él un origen parasitario que funciona como colmena, que infecta todo tipo de planta y fruta. Esa nueva mezcla sería la misma Poppy Gel que se expande por toda Playtime Co., gel de la que ahora 1006 goza en su interior, y por eso aunque lo corten se volvería a juntar. También sospecho que entre los daños que Sawyer le llegó a hacer a 1006, uno de ellos fue cortarlo a la mitad, ya que 1006 imita todo lo que le hicieron y lo devuelve. Es posible que él haya sido quien cortó a Dog Day por la mitad y lo encadenó. Fue algo que aprendió a hacer del propio doctor, pero que primero se lo hicieron a él. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta teoría. Seguramente habrán algunos baches en el camino que en el momento no pude haber identificado. Puede que alguna cosita me haya faltado, pero espero sobre todo que te haya gustado y te haya divertido. Recuerda de que esto es una reconstrucción de la que podría ser la historia de 1006, lleno de teorías, pero argumentadas con muchas pistas, datos